Los números jóvenes, vamos a ver lo que es matrices. Comenzamos con la definición. Dice: una matriz real es un conjunto de números reales dispuestos en filas y columnas. Por ejemplo, aquí tenemos dos matrices. La primera tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. La segunda tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3 columnas. Podemos ver estas matrices entre paréntesis o entre corchetes, es exactamente lo mismo. El orden de una matriz, dice, se le llama orden de una matriz al número de filas por el número de columnas de dicha matriz. Por ejemplo, otra vez aquí tenemos la matriz que teníamos acá arriba, que ya vimos que es de 3 filas y 4 columnas, y entonces el orden se pone que es de 3 por 4. En el segundo caso vimos que es de 3 filas por 3 columnas, entonces el orden es de 3, primero van las filas, y por 3, que son las columnas. Representación algebraica de una matriz. Dice: todos los elementos de la matriz A, mayúscula, se simbolizan con la misma letra A, pero en minúscula, y con dos subíndices I y J, que representan I, la fila a la que pertenece el elemento, y J, la columna a la que le pertenece el elemento. En este caso tenemos el primer elemento que pertenece a la primera fila y a la primera columna, es por eso que es el elemento A11. El segundo elemento sigue siendo de la primera fila, pero ahora es de la segunda columna, esto es el A12, y así sucesivamente hasta terminar con el número de columnas que tenemos. Llegamos hasta la A1, que es la primera fila, y N, que es el número de columnas. Y hacia abajo vamos a hacer A21, que es fila 2, columna 1, fila 3, columna 1, hasta que terminemos con el número de filas que tiene la matriz por la primera columna. El orden es M por N. M es el número de filas, N es el número de columnas. Existen matrices especiales que se definen a continuación. La primera sería la matriz fila. Es una matriz formada por una sola fila, también se le conoce como vector fila. Aquí el ejemplo teórico. Aquí podemos ver algunos ejemplos ya con números. En el primer caso tenemos 4 elementos, entonces tenemos 1 por 4, una fila, 4 columnas. En el segundo tenemos una fila, 7 columnas, tenemos 7 elementos. También existe la matriz columna, es una matriz formada por una sola columna, también se le conoce como vector columna. Aquí el ejemplo teórico. Y aquí dos ejemplos. Tenemos en el primer caso 4 filas, una sola columna. En el segundo caso 5 filas, una sola columna. El orden 4 por 1, 5 por 1. La matriz nula es aquella cuyos elementos son todos nulos. Con nulos nos referimos a 0. Y ejemplos, tenemos una de 3 por 4, una de 3 por 3, una de 1 por 3, una de 2 por 1, todas con elementos de valor 0. La matriz opuesta de una matriz es otra matriz del mismo orden cuyos elementos son los de la matriz A multiplicados por menos 1. En el ejemplo podemos ver la matriz A vale 1, 2, 0, 7 y la matriz menos A vale menos 1, menos 2, 0, menos 7. El 0 no cambia, el 3 cambia por menos 3, el 1 por menos 1, el menos 3 por 3. A cada elemento lo vamos a multiplicar por menos 1 y entonces obtenemos la matriz opuesta de la matriz original.
La matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. En una matriz cuadrada se llama diagonal principal a la línea oblicua formada por los elementos A y J cuyos subíndices son iguales, A11, A22, A33, A44 hasta ANN. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, y una matriz de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Diagonal principal. Diagonal principal. La matriz triangular superior es una matriz cuadrada en donde los elementos que quedan por debajo de la diagonal principal son todos 0. Diagonal principal. Y todos los elementos que tenemos por debajo son 0. Ejemplos. Ojo, aquí no nos indica que los demás elementos no puedan ser 0. Matriz triangular inferior es una matriz cuadrada en donde los elementos que quedan por encima de la diagonal principal son todos ceros. Es igual, pero ahora los ceros se encuentran en la parte superior a la diagonal principal. Matriz diagonal es una matriz cuadrada donde los elementos que no están en la diagonal principal son todos nulos. Se trata de una matriz que es simultáneamente matriz triangular superior e inferior. Entonces todos los elementos, a excepción de los que se encuentran en la diagonal principal, van a ser 0. Matriz identidad es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad y se representa por la letra I mayúscula. Aquí tenemos a la diagonal principal, todos los elementos son 1 y además los elementos que están por encima de la diagonal principal y los que están por debajo de la diagonal principal son 0. Matrices idénticas o iguales. Esto es una comparación entre dos matrices. Dada una matriz A de orden m por n, se dice que es igual a la matriz B del mismo orden si se verifica que todos los elementos en las posiciones en las que se encuentran son iguales a los elementos que se encuentran en las mismas posiciones en la otra matriz. Por ejemplo, esta matriz A es idéntica o igual a la matriz B siempre y cuando este elemento sea igual a este elemento. Entonces tenemos que X es igual a A, Y es igual a B y Z es igual a C, y entonces obtenemos una matriz idéntica. Matriz traspuesta. Dada una matriz A de orden m por n, su traspuesta es otra matriz que se representa por A superíndice T y se obtiene intercambiando ordenadamente las filas por las columnas. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la matriz A, 1, menos 3, 5, 0, 0, 4, 2, 1, 2, 1, menos 3 cuartos, 2, y su traspuesta se va a obtener cambiándole el orden a los subíndices de cada elemento. Aquí tengo el elemento 1, 1, si le cambio el orden me queda igual. Entonces este elemento va a seguir estando aquí. El elemento A12 le voy a cambiar el orden y entonces se va a convertir en el elemento A21. Entonces este menos 3, que es el elemento A12, se va a convertir en el elemento A21 de la traspuesta. Fila 2, columna 1. El A13 se va a convertir en A31 y entonces este 5 es el elemento A13, va a pasar a ser el elemento
A31, fila 3, columna 1. Y el A14 le va a pasar lo mismo, se va a convertir en A41, y entonces este 0 va a pasar a estar en la posición de la fila 4, columna 1. Y así sucesivamente para cada uno de los siguientes elementos. Este A21 va a estar en el A12, A21, A12. El A22 va a permanecer igual, A22 en el A22. El A23 se va a ir al A32, fila 3, columna 2. El A24 se va a ir a la fila 4, columna 2. El A31 se va a ir al A13, fila 1, columna 3. El A32 se va a ir ahora a la fila 2, columna 3. El A33 permanece fila 3, columna 3. Y el A34 se va a ir a la fila 4, columna 3. Como ven, esta matriz era de orden 3 por 4 y su traspuesta va a ser de orden 4 por 3. Y hay nada más que decir que la traspuesta de la matriz traspuesta es la matriz original. Si a esta matriz A traspuesta le volvemos a sacar la traspuesta, vamos a obtener de regreso la matriz original. La matriz simétrica es aquella matriz cuadrada que es igual o idéntica a su matriz traspuesta. No puede haber matrices no cuadradas que sean simétricas, por lo que es condición necesaria que sea cuadrada. Por ejemplo, tenemos esta matriz de 3 por 3 y si sacamos su traspuesta, en la primera fila voy a obtener 7, luego este menos 1 se va a pasar para acá, este 0 lo voy a colocar en la fila 3, columna 1, este que está en la fila 2, columna 1, lo voy a poner en la fila 1, columna 2. Este fila 2, columna 2 va a permanecer en la fila 2, columna 2. Fila 2, columna 3 se va a hacer ahora fila 3, columna 2. Y por último, fila 3, columna 1 va a ser fila 1, columna 3. El siguiente, fila 3, columna 2, se va a convertir en fila 2, columna 3. Y fila 3, columna 3, fila 3, columna 3. Como ven, al sacar la traspuesta de la matriz original, obtenemos la misma matriz, 7 menos 1, 0, 7 menos 1, 0, menos 1 menos raíz de 7, 3 y 0, 3, 4. Esta es una matriz simétrica. Matriz antisimétrica. Se denomina matriz antisimétrica a aquella matriz cuadrada cuya traspuesta coincide con su matriz opuesta. Teniendo en cuenta cuando dos matrices son iguales o idénticas, se tiene que la traspuesta de la matriz es igual a la matriz multiplicada por menos 1. Por consiguiente, los elementos de la diagonal de una matriz antisimétrica deben ser nulos, ya que en caso contrario es imposible que un número sea igual a sí mismo cambiando de signo. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Primer caso, tenemos la matriz A con la diagonal principal con elementos igual a 0 y calculamos la opuesta. Para hacer esto tenemos que multiplicar por menos 1 cada elemento. 0 por menos 1, 1 por menos 1, 0 por menos 1, menos 1 por menos 1, 0 por menos 1, menos 3 por menos 1,
0, 3 y 0 por menos 1. Y nos damos cuenta que esta opuesta es igual a la traspuesta de la matriz original. Si sacamos la traspuesta, la primera fila se convierte en la primera columna, esto es 0, 1, 0. La segunda fila se convierte en la segunda columna, esto es menos 1, 0, menos 3. Y la tercera fila se convierte en la tercera columna, esto es 0, 3, 0. Esta es la traspuesta de A, que como ven es idéntica a la opuesta.